mi padre lo dijo siempre, la música es eso que expresa a donde las palabras ya no llegan. Da igual lo que uno ponga, que la música le devuelve por 10.000 millones de millones, en potencia al infinito, lo que metas en ella. La música no la hace el ser humano solo, la hace con otros seres humanos. El objetivo es la música como un acto de realización artística colectiva. Estamos hablando de la Joven Orquesta Nacional de España. La JONDE, siglas que identifica... La Joven Orquesta Nacional de España. La Joven Orquesta Nacional de España, una formación que el Ministerio de Cultura creó en el 83 para apoyar a los jóvenes músicos españoles. La Joven Orquesta Nacional de España se crea para contribuir a la formación de los jóvenes que desean dedicar su vida a ser profesionales de la música. Con esta intención, la JONDE ha venido... Explicar la JONDE fue y sigue siendo necesario y obligatorio. Es una escuela de formación para los músicos que van a hacer de la música su profesión al más alto nivel. Esto es la JONDE en síntesis. La primera vez que se escuchó la palabra Joven Orquesta Nacional de España fue en el despacho del director general del INAEM, que en aquel momento pues estaba intentando crear un proyecto dedicado a los jóvenes, un proyecto pues que ni él ni yo pensábamos que iba a tener la trascendencia que acabó teniendo. La música en España en aquel momento, hay que decirlo con claridad, no era competitiva a nivel internacional. Había una gran cantidad de músicos, el talento era extraordinario, pero se diluía en la rutina de una tradición. Había focos en España de música que de alguna manera hacían intuir que se podía llegar muchísimo más lejos, pero en la estructura social no permitía ir más allá. Por tanto, había que mirar fuera, había que mirar donde realmente la experiencia había echado raíces, donde realmente había músicos fruto de esta experiencia educativa sólida que integraba todos los aspectos de la formación de un músico, y estos países estaban en Europa. Todo esto nos ayudaba a sacar ideas. Evidentemente había que hacer una síntesis y había que aplicarla a la realidad. De esta síntesis nació el proyecto de la JONDE. Como en toda experiencia que no tiene precedentes, hubo que primero pues publicitar que iban a hacer una orquesta con el fin de acoger, de reunir a los jóvenes músicos que quisieran llegar a ser profesionales, que ya tuvieran un nivel de formación alto, para lo cual enseguida pues se organizaron audiciones. Audiciones que yo las recuerdo perfectamente, fueron las primeras en las que se presentaron músicos de todo tipo, pero hubo verdaderas sorpresas en positivo, desde luego. 60 jóvenes de toda España compiten para alcanzar alguna de las 14 plazas que la Joven Orquesta Nacional de España, la JONDE, ha convocado este año. Y este tribunal, compuesto por el director Edmond Colomer y 3 profesores más, es el encargado de juzgar las aptitudes de estos muchachos, algunos de ellos poco más que niños. La JONDE nació en el Teatro Real. Nacimos casi de la nada desde el punto de vista de infraestructura. Sí que luego enseguida pasamos a tener unas dependencias mucho más confortables y adecuadas, y luego organizar ya enseguida el primer concierto.
La inauguración oficial se hizo en enero de 1984 en el Teatro Real. Este primer concierto yo creo que fue la carta de presentación que sorprendió a todo el mundo. Este fue el primer concierto y realmente fue un éxito. Hay que decirlo tal como fue un éxito. Entre el público se encontraba evidentemente nuestros patrocinadores y se encontraba, diríamos, toda la sociedad musical que amaba la música. Entre ellos, pues evidentemente estaba Jesús López Cobos, que en aquel momento era director de la Orquesta Nacional de España. A él se le atribuye una frase que salió en la primera página del País, dijo: "El futuro ha comenzado". Es decir, todos de alguna manera nos dimos cuenta que algo había pasado. ¿Qué se hizo? Pues escoger lo mejor posible los músicos, escoger los mejores profesores posibles y integrar a todo el mundo en una estructura de trabajo y de disciplina que fuera rigurosa. Esto era quizá algo que tenía pocos precedentes, o sí, como te he dicho, muy pocos precedentes en España. La historia de la Jonde es la historia de un gran éxito. Hoy se ha convertido en una de las grandes cabeceras culturales e institucionales del Ministerio de Cultura. Porque la Jonde es un éxito de país, por lo tanto es un éxito colectivo, un éxito de todos. La función de la Jonde es preparar para luego la vida profesional. El objetivo de la joven orquesta es formarlos, y bien formarlos en lo que es tocar en orquesta, y que en un futuro no demasiado lejano pues puedan pasar y puedan optar a hacer audiciones para incorporarse a cualquier otra orquesta que ellos puedan querer. En el momento salió en la prensa que la Jonde era uno de los mejores, o decía el mejor proyecto que había creado recientemente en aquellos años el Ministerio de Cultura. Yo creo que la Jonde fue un proyecto de unanimidad. Todo el mundo estaba de acuerdo con el proyecto, todo el mundo apoyó el proyecto, y yo creo que esto es una gran ventaja en aquel momento que tuvo la Jonde, y entre otras muchísimas razones yo creo que fue una de las razones por las cuales salió muy bien. La Jonde era un reto para todos nosotros, era un proyecto que había iniciado en Moncolomer y que funcionaba con su equipo y que funcionaba extremadamente bien. Entonces el hecho de poder acceder a la Jonde era un poco el objetivo que podíamos tener todos. Creo que la Jonde, o acabé la Jonde en el año 88 aproximadamente, y es ya muy a finales del año 95, cuando la que en aquel momento era directora general del INAEM, Elena Posa, me llamó para ver si podía encargarme de la joven orquesta. Yo creo que una de las cosas más extraordinarias eran los contactos, es decir, tus compañeros, conocer músicos de todas las partes del territorio, incluso habían algunos invitados de otros países, pero la relación entre los músicos era genial, era algo que, bueno, que animaba y que te enriquecía muchísimo desde el nivel personal, pero también desde el nivel profesional. 5 años desde que se creó la Joven Orquesta Nacional de España. 5 años en los que se ha conseguido grandes logros, entre ellos que muchos jóvenes, cientos de jóvenes chicos y chicas, tengan su primera oportunidad para tocar en una orquesta sinfónica. Los primeros años de la Jonde, una vez establecido el programa, diríamos, el programa educativo, el programa artístico, fue una locura constante. Por un lado, el convencimiento de que los que estábamos al frente, no solamente yo, sino todo el equipo
de profesores y el equipo de gestión formaba parte de una ilusión, de una pasión por ver culminado el objetivo que realmente todos llevamos, los músicos llevamos dentro, que es llegar a ser lo mejor posible, llegar a tener la posibilidad de hacer música al más alto nivel, de entender por qué la hacemos. Con estas ideas nos pusimos a trabajar, con estas ideas organizamos encuentros, organizamos giras. Visitamos la que entonces era la Unión Soviética, visitamos Bélgica, París, el Festival de París, hay que decir, los proms en Londres. La primera orquesta española que estuvo en unos proms. Fueron unos años de una actividad frenética y de un nivel, pues, de compromiso de todos los participantes muy alto. Yo tenía una gran admiración por el proyecto, un gran respeto y un gran cariño. Yo era más del modelo que en verdad se ha impuesto la Jonde, que es tener directores invitados en cada uno de los proyectos, dependiendo del tipo de proyecto, repertorio, etcétera, etcétera. Entonces, más que tener un director, que es otro modelo igualmente válido, pero yo prefería tener por proyectos directores invitados, y entonces ahí me hacía falta tener directores asistentes, que fuesen directores asistentes de cada uno de los directores invitados que pudiesen venir, pero sobre todo directores asistentes de la propia orquesta, para ayudar en su trabajo en cuanto llegase el director invitado. Yo creo que todo lo que se hace con pasión y con entrega, porque gusta y se ama, pues eso desde luego influye positivamente en el desarrollo de cualquier ser humano de una forma tremenda. En este caso estos son chicos muy jóvenes, tienen entre 18 y 23 años, y lo que es común a todos ellos es que todos aman la música con verdadera pasión. Mi predecesor, José Luis Turina, que ha estado 20 años en el cargo, casi 20 años, que se dicen pronto, ha dejado también una huella perenne, porque su proyecto artístico y pedagógico, vamos, yo me parece tan admirable que a lo largo de todas estas crisis encadenadas que hemos vivido, pues desde el año 2007, 2008, donde ha habido efectivamente recortes que también han afectado, vamos, a todos los ámbitos y también a la cultura, el proyecto, él mantuvo el proyecto y mantuvo su interés y mantuvo su calidad y mantuvo... Entonces esto me parece asombroso ahora que conozco la gestión desde dentro y profundamente admirable. En la Jonde lo que adquieren es una experiencia preprofesional, pues de primer orden. Eso hace que las interpretaciones de una orquesta joven, de una orquesta como la Jonde, pues no tengan nada que envidiar en absoluto a las de una orquesta profesional. El grado de profundización en el trabajo hace que esas interpretaciones sean siempre, cualitativamente hablando, pues de una calidad igual a la de cualquier orquesta profesional. En el equipo de la Jonde, en el equipo técnico de la Jonde, hay personas que llevan casi 30 años. O sea, que ellos son también la Jonde, es que la Jonde sin ellos no sería. Eso hay que decirlo, que un proyecto así solamente es posible cuando detrás hay un equipo de gestión que, además de toda la capacidad técnica, la experiencia, la capacidad de trabajo y la entrega que tenga, hay que entender que es vocacional. La gente que estamos en el equipo, no hay nadie, yo creo, que no tenga el corazón puesto en el ámbito. Hay que decir
con muchísimo orgullo que la Jonde ha hecho 8 encuentros en pandemia. Ha sido prácticamente la única orquesta joven europea que se ha mantenido sin cerrar durante los primeros 2 años. Ya en junio del 20 hicimos proyectos. Tan pronto nos desconfinaron, a las 3 semanas estábamos aquí en el auditorio con un proyecto de música de la Jonde. Mascarillas, distancias, orquestas pequeñas, una separación entre músicos que hacía muy difícil tocar. Nuestras y nuestros Jondes han sido admirables en actitud, en respuesta, en resiliencia, en confianza, en asumir el reto, en responsabilidad sanitaria. La Jonde, vamos, ha podido con todas las plazas y seguirá pudiendo. Yo tengo clarísimo lo que piden nuestras y nuestros jóvenes músicos cuando entran, y es, por favor, tocar el gran repertorio sinfónico, que es quizá no tan fácil de cruzártelo después, a menos que entres en una grandísima orquesta mundial, pero la realidad musical es que las orquestas reducen sus tamaños, reducen sus plantillas. ¿Qué quieren hoy en día? Tocar ese gran repertorio, que si no se lo cruzan en la Jonde es muy difícil o mucho más difícil que llegues a él. Y al fin y al cabo, cuando tienes 20 años, es el repertorio con el que sueñas, es al que sueñas arribar. Entonces, llegar a la Jonde es, llego para llegar a ese paraíso, que es ese repertorio con el que he soñado desde niño y que me ha hecho quizás incluso querer tocar ese instrumento que hoy toco. La Jonde se inspiró en proyectos o en realidades que ya existían en el mundo. De la misma manera, las jóvenes orquestas que fueron apareciendo en España se inspiraron en lo que irradiaba la Jonde en España. El objetivo era la formación sin concesiones, a través de la experiencia viva, que es hacer música de conjunto. Por tanto, era lógico que esto irradiara, y donde había pues talento y donde había imaginación y había liderazgo, pues se crearán orquestas jóvenes. La Jonde ha permeado toda la vida musical española, de esas bondades, y esto ha subido de quinta en quinta, porque claro, se ha retroalimentado a sí mismo. Entonces, en sus inicios la Jonde ha tenido esa primera generación que luego ha empezado a trabajar, que ha empezado a tener alumnos, que han tocado mejor que sus profesores, que han subido el nivel, y esto es una retroalimentación constante que ha pasado a lo largo de los últimos 40 años. La Jonde sirvió para que todos los músicos pues, pudiésemos ver lo que se hacía en otros sitios y, por supuesto, influir luego cuando muchísimos de los músicos que han pasado por la joven orquesta han acabado en orquestas profesionales, bien en España o bien fuera, porque también hay muchísimos fuera, pues influir o, digamos, que aplicar todas las enseñanzas que se podía haber recibido en la joven orquesta a sus orquestas. Un sueño, ¿no?, que tenía de tocar aquí, ¿no?, en la Jonde, de tocar una orquesta de jóvenes con este nivel, ¿no? Digamos que la Jonde siempre ha ofrecido lo que a los jóvenes y las jóvenes músicos españoles les hacía falta en cada momento de su historia. Hace 40 años, seguramente lo que hacía falta es establecer esa cultura orquestal que no existía. Lo que necesitaban los jóvenes es esa formación que no tenía tanto bagaje como 40 años después tiene, ¿no?, que es un absoluto estándar. La Jonde es un punto de convivencia, de encuentro personal con tu quinta, con las personas con las que vas a compartir vida y profesión toda tu vida.
Y en la Jonde se forman y se forjan relaciones y amistades y vínculos profesionales y personales que duran toda la vida. Y eso hace 40 años era así y hoy no ha cambiado para nada, hoy sigue siendo igual. Y eso es maravilloso. Vamos juntos, quedamos para ir juntos a los ensayos, tocamos todos juntos, salimos y vamos todos juntos de tapa y luego vamos todos a comer y de juerga todos juntos. Sí, sí. Los músicos que se fueron incorporando a la Jonde desde la primera generación hasta las sucesivas encontraban en la Jonde este punto de inflexión en su vida, en su proyecto de formación, en sus ilusiones para llegar a ser músico profesional. ¿Cómo llegar a ser músico profesional? Tenían que encontrar la herramienta, tenían que encontrar la ayuda. Tocar un instrumento, esto pues es el inicio. Tocarlo bien es la continuación, pero saber cómo traspasar la barrera para llegar a la profesión, digamos, a la plenitud, esto es difícil, y esto la Jonde lo proporcionaba. Por tanto, es lógico que los músicos encuentren en la Jonde este servicio, esta herramienta que les va a abrir los ojos, les va a ayudar a saber cómo llegar a ser profesionales. Para mí lo fue, un antes y un después, ¿eh? Es decir, marcaba una diferencia entre haber estado o no haber estado, o lo que habías hecho antes de entrar a la Jonde y lo que hacías después. La Jonde desde el día cero empezó a ofrecer una educación, una formación, unos proyectos, unas expectativas y una ayuda de tal calidad que te cambiaban la vida. Estar en la Jonde, a todo el mundo que ha pasado por aquí, es impresionante, pero preguntes a quien preguntes, la primera frase es, para mí la Jonde hubo un antes y un después en mi vida y me cambió la vida, y es seguramente lo más importante que me ha pasado en mi desarrollo personal y profesional y como músico. Porque ha hecho toda la diferencia. Y esto la Jonde lo ha hecho desde el día cero y lo sigue haciendo, creo que lo sigue haciendo hoy. Creo que si hoy se habla con las integrantes y los integrantes de la bolsa actual, te van a decir lo mismo. Es que entrar en la Jonde es un sueño, pero una vez que estás, es que te cambia todo. La Jonde ha hecho posible que hoy en España existan músicos de un nivel comparable a los mejores músicos que hay en el mundo. Y la prueba es que algunos de ellos, no pocos, están en las mejores orquestas del mundo y en las mejores orquestas de España, por supuesto. La preparación es cada vez mejor, sin duda, pero también la exigencia cada vez es mayor. Yo creo que la Jonde, la finalidad es preparar lo mejor que pueda, ¿no? Informar lo mejor que pueda a sus músicos y formar a los músicos lo mejor que pueda, ¿no? España se ha convertido en una potencia musical y esto es así. Esto es un enorme éxito colectivo. El mayor porcentaje de músicos de un país determinado en la Gustav Mahler Jugendorchester es español. En EUYO tienen unos porcentajes del 30, 35, o sea, músicos españoles son primeras figuras en todas las grandes orquestas sinfónicas de Europa. Es un proyecto tan bonito porque cada uno de los músicos que se añade a que se suma a este proyecto lo hace bonito. Es decir, que no es una flor intrínsecamente bonita porque está allí, sino que es un proyecto bonito porque todos ayudamos y todos hemos puesto nuestro granito de arena como para que lo sea, ¿no? El proyecto es tan especial porque quien lo vive una serie de parámetros que además de cierta forma son ideales, porque la Jonde también tiene que ser eso, es el ideal. Nuestra obligación es presentar el ideal a ese músico en formación, para que sepas lo que es, para que lo hayas vivido y para que te lo lleves a donde vayas. En ese sentido,
el Ministerio lo dice siempre, a mí me encanta porque en la declaración de intenciones sobre la Jonde, en origen, hay una frase que me parece que lo define todo, que es un proyecto estratégico, cultural español, y es estratégico a todos los niveles, para creación de nuevos públicos, para cultivarlo, para hacer de ello un bastión de resistencia ante lo que pueda venir, y es estratégico en este sentido, y lo seguirá siendo. La música no es una profesión, es una identidad. O sea, las artes escénicas son identitarias, no es un trabajo, es parte de tu ADN. Y te sostiene a lo largo de toda la vida, y te sostiene en días buenos, en días malos, en días regulares, con conciertos peores, mejores, a lo largo de toda tu trayectoria. Y desde luego en días muy malos, que todos los tenemos y no pasa nada, porque la vida es así, todos lo sabemos en todas las profesiones además. Eso te sostiene y te libera el horizonte del ruido para ver lo importante. Y lo importante no cambia. Yo creo que estamos en un cruce de caminos de la humanidad que no es menor. Y creo que tenemos que tener una gran conciencia sobre, digamos, lo que está pasando, nuestras fortalezas y nuestros retos. Y creo que entre las fortalezas está el arte, está la cultura y está la música. La Orquesta Sinfónica es una manifestación cultural humana de primer orden, insustituible, y que tenemos que, yo creo, cultivar y proteger, como tenemos que proteger todos los ámbitos humanos, artísticos y culturales. La Jonde es un bastión más, muy representativo de lo mejor del ser humano.